Continuamos en esta transmisión. Esta es una emisión exclusiva. Más allá de nuestra programación regular, nos mantendremos informándoles a todos ustedes. Estamos a la espera, además, de que el Consejo Nacional Electoral retome también su señal informativa. El presidente del organismo ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que en contados instantes más estaría conectándose con el país en una cadena nacional de radio y televisión. Entendemos, Francisco, proporcionando quizás las últimas cifras, que no serán las definitivas, pues el conteo todavía tiene trabajo pendiente. Sí, parece que hasta el momento tenemos los datos, que es el 88% de las actas escrutadas, con un porcentaje da al señor licenciado Moreno 39.10% y al señor Lasso 28.30%, datos que nos permitirían un poco prever que esto va hacia una segunda vuelta electoral. Pero además de esta segunda vuelta electoral, yo sí creo, y aquí en esta mañana y desde el día de ayer ha habido una exhorta que el Consejo Nacional Electoral un poco sigue el ritmo, ¿no?, que estaba siguiendo hasta ayer en la noche, para obtener y salir de esta incertidumbre que puede provocar otras reacciones. Nosotros vamos a pedir reacciones a actores políticos, a gente que normalmente hace opinión a través de este medio de comunicación y de varios medios de comunicación con los que colaboran. Pero creo que, Verónica, el resultado electoral tiene que ser consecuencia de lo que el país se ha pronunciado a través de las urnas, ¿no es cierto? Entonces, y buscando además la legitimidad de estos datos, que quizás es una de las conclusiones a las que debemos llegar todos, ¿no? Hemos escuchado aquí a distintos actores políticos buscando precisamente que el resultado de este proceso electoral legitime el pronunciamiento ciudadano que se ha dado en las urnas. Nosotros estaremos además buscando también la reacción de parte de los candidatos, como de quienes han liderado la opinión desde el movimiento oficialista, para conocer qué es lo que está ocurriendo al interno de su organización política, como también del resto de actores políticos, bien lo decías tú. Si me permites, Francisco, vamos a invitar a nuestra audiencia para escuchar lo que en horas de esta mañana decían los que hasta el momento serían los candidatos que podrían estar pasando a segunda vuelta. Yo quisiera... más votados en esta elección, los dos más votados en esta elección. Vamos a escuchar, ¿te parece? Al licenciado Lenín Moreno, por favor. Candidato a la presidencia por Alianza País. De acuerdo a nuestra proyección, vamos a rebasar el 40%. Pero si eso no ocurriera, aquí estamos, listos para iniciar una segunda vuelta. Volver a recorrer el Ecuador. Se ha escrutado el 87% de la votación. Lo que falta son los recintos rurales, fundamentalmente de Guayas y Manabí, donde nosotros tenemos unas diferencias. Me acaban de enviar, hace una hora aproximadamente, unas diferencias pero abismales. Por ejemplo, en este recinto tendría yo 1.054 votos, ya lo voy a mostrar a cámara, y el candidato Guillermo Lasso tendría 47 votos, es decir, una proporción de más de 20-1. Con eso, si fuera solamente 10, nos bastaría para ganar en una sola vuelta. Ahora, habría que tener en cuenta igual cuál es la situación que se ha dado, porque el recuento de votos fue muy rápido en los primeros 60% del escrutinio y después fue muy lento en el otro 40%. ¿Usted lo atribuye a que es en zonas rurales? Sí, son zonas rurales que generalmente no están tan bien informadas como los sectores urbanos de cómo llevar adelante un acta, cómo hacer un acta, cómo hacer el reporte de ella, y es por eso que se han rezagado. Pero son actas de las cuales tenemos nosotros una mayoría absoluta, una mayoría inmensa. De todas formas, igual, en este momento vamos a llevar casi 1 millón de votos por sobre el candidato que esté en segundo lugar. Sin embargo, cierto sector de la oposición en el día de ayer incitó a sus simpatizantes a impulsar un recuento de votos más fidedigno por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Usted qué le puede decir al respecto? Nada, que es parte de la campaña sucia. Es parte de la campaña sucia, y precisamente esa campaña sucia contra nuestra candidatura y contra las otras candidaturas ha provenido precisamente de la candidatura del señor Guillermo Lasso. Él ha contratado a 2, y le puedo dar a usted el nombre, pero si usted quiere, a 2 de los expertos en hacer campaña sucia. Es por eso que usted puede haber observado en redes, fundamentalmente, una campaña de denostación, de mentiras, y la ha hecho él. Sino que, claro, hasta este momento estaba escudado en las otras candidaturas. Pero ahora sí vamos a saber que viene de usted, señor Lasso. Ahora, si es que hay una segunda vuelta, el asunto es entre usted y yo.
Pues las expresiones precisamente del candidato a la presidencia de la República por el oficialismo. Cosa similar realizó en este tipo de contenidos ya, y una vez que se conocían los resultados de esta mañana, el candidato del movimiento Creo Suma, Guillermo Lasso, lo hacía en la cadena Ecuavisa. Pero yo quiero advertir que nosotros estamos controlando voto a voto y de acuerdo con el sistema de control electoral de Creo, que coincide con las cifras de participación ciudadana, es imposible un cambio de tendencia cuando apenas falta el 12% de escrutar urnas. Matemáticamente eso es imposible. Por lo tanto, hasta el propio secretario o director del Consejo Nacional Electoral el día de ayer lo dijo con claridad: esa tendencia no va a cambiar y no tiene que cambiar. Y yo quiero advertir que estamos vigilantes del conteo de votos para evitar un fraude más allá de la actitud que han asumido en una campaña donde el Estado, el candidato oficialista, ha tenido todo el respaldo de las instituciones del Estado. El pueblo ecuatoriano con valentía va a defender lo que ha logrado en las urnas. No lo vamos a permitir que se pierda en el tapetazo lo que el pueblo ecuatoriano ha logrado ya en las urnas. El pueblo ecuatoriano decidió: habrá segunda vuelta electoral, y el pueblo ecuatoriano está defendiendo ese logro en las calles. No vamos a permitir ninguna zapada. Estamos controlando voto a voto y vamos a defender lo que ya se ha logrado. Segunda vuelta electoral. No hay otra alternativa y nos veremos el 2 de abril. Desde ya invito a los medios de comunicación, a las organizaciones civiles, a organizar al menos un debate semanal con el candidato Moreno. ¿Para qué? Para que podamos tratar los distintos temas en materia económica, en materia política, en materia social, y también los sospechosos actos de corrupción sucedidos en los últimos años y revelados por la prensa internacional. Pues así se expresaba precisamente el candidato Guillermo Lasso, y respecto precisamente de estas manifestaciones ya en las calles, hecho que se vio desde esta víspera, una vez que se empezaron a conocer los resultados del Consejo Nacional Electoral, tanto en Quito como los organismos electorales. La presencia ciudadana no se hizo esperar. En breve estaremos tomando contacto con una unidad móvil desplegada por este medio de comunicación para saber qué. Tenemos ya en la línea telefónica a la economista Marta Roldós, a quien agradecemos y mucho por atender en esta programación extendida de la revista informativa Democracia. Y es obvio, la preocupación sobre lo que ocurre quizás es la primera pregunta, Francisco. Sí, además, al saludar a la economista Marta Roldós, le diríamos ¿usted había visualizado los resultados que hoy se presentan y cuál sería su primera reacción a todo lo que hemos constatado hasta esta mañana de hoy? Buenos días, economista, bienvenida. Muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Democracia, a usted Francisco y a usted Verónica. Mire, básicamente ante lo que estamos es realmente ante un fraude electoral. Un fraude electoral que me recuerda mucho lo que pasó en 2011, cuando justamente, acuérdense que ellos preveían que iban a ganar la consulta y la metida de mano en la justicia y en los medios de comunicación por una amplia ventaja, y cuando vieron que no fue así, los resultados se pusieron lentos, se caían las páginas, no subían. Yo solamente le digo algo: yo he sido candidata perdedora a la presidencia de la República con los procesos electorales. A las 9 de la noche del día del proceso ya estaban los resultados de las papeletas presidenciales. Siempre los asambleístas nacionales y provinciales se demoraban más, pero lo presidencial estaba máximo a las 9 de la noche, quizá tardándose mucho a las 10. Y entonces ahora que nos dicen que el sistema es más eficiente, que el sistema es una maravilla, que escanean aquí, que ponen allá, que quitan acá, resulta que, mire la hora que es, son las 10 de la mañana del día siguiente de los comicios, más o menos 12 horas después de lo que ya deberíamos tener resultados definitivos,
y 16 horas de lo que deberíamos haber tenido resultados definitivos y todavía no los tenemos. Eso significa manoseo. Eso significa que los señores están haciendo un fraude técnico y están calculando cómo suben, cómo bajan. Acá en Guayaquil, afuera del CNE, hay testimonios, hay las evidencias, hay gente mostrando actas que les quitan a los jovencitos que iban a votar Lazo. Yo quiero decirle algo a los ecuatorianos. Soy una mujer de izquierda, ambientalista, pero esto no se trata del señor Lazo. Se trata del Ecuador. No podemos permitir que quienes llevan ya años de corrupción ahora quieran cometer un fraude y quieran traicionar la voluntad de los ecuatorianos. Yo creo que es el momento de ir más allá, de las propias banderas e ir a reclamar por lo más básico de la democracia. Todos los candidatos y todos los ciudadanos, todos los candidatos de oposición, del partido que sean, a la dignidad que sean, deberían estar ahorita primeritos ellos, en todos los consejos nacionales electorales, exigiendo que se respete la votación, la voluntad de los ecuatorianos. Ellos nos piden el voto, entonces que defiendan ese voto que piden. Y nosotros también vamos a permitir que vulneren nuestra voluntad, porque esto es como violar la voluntad del pueblo ecuatoriano. Mire, yo le digo así, yo no tengo ninguna duda, hay segunda vuelta. Hay una segunda vuelta, es inequívoco. Que pretendan decir que no hay segunda vuelta, además, y pretendieron primero hacer la guerra psicológica y, de acuerdo usted, ayer TZ salió antes de que terminen los comicios, antes de las 5 de la tarde ya estaba TC, canal incautado, con la famosa exit poll del señor Santiago Pérez diciendo que no había segunda vuelta, que ganaba Lenín Moreno con el 42%. Eso obviamente es guerra psicológica. Ellos lo que quisieron fue golpear e impresionar, además de violar las leyes electorales. Pero además, ¿con quién? Con un exit poll del señor Santiago Pérez. ¿Se acuerda cómo se equivocó el señor Santiago Pérez en 2011? Por más de 15, más de 10%. ¿Se acuerdan los quiteños? ¿Se acuerdan todos los ecuatorianos? Las bromas que se hacían, que decían que el señor Santiago Pérez deseaba feliz Navidad el Día de la Madre, porque ese era su nivel de aproximación. Y ese señor es que supuestamente da el pitazo o los resultados a los que luego quieren llegar. Mire, es inaudito lo que ha sucedido. ¿Usted creería entonces que el Consejo Nacional Electoral debe apresurar la entrega de resultados, pero además, por lo que le hemos escuchado, la convicción de que hay una segunda vuelta electoral? Y yo le pediría reflexionar entre los votos del señor licenciado Moreno y los de la oposición, o sea, los otros candidatos, suman un poco más del 60%. Legitimar sin una segunda vuelta resultaría muy peligroso para usted desde su pensamiento y de su análisis. Mire, lo que se ha visto con el proceso electoral ayer es que la mayor parte del país rechaza a los candidatos del continuismo, a los candidatos de Correa, a Lenín Moreno y a Jorge Glass. ¿Cuándo usted recuerda que los candidatos hayan sido abucheados de esa manera cuando acudían a votar? Esos candidatos que no se pueden parar en su propio recinto electoral a consignar su voto, sin que la población los rechace a viva voz, nos quieren hacer creer que ganaron en una sola vuelta. Me parece un insulto a la inteligencia. Pero no es solamente un tema de impresiones y percepciones. Aquí ya veníamos hablando de un proceso fraudulento de origen. Hablamos de un padrón inflado. Hablamos de cédulas que no tenían soporte. A mí me divierte cómo el señor Pozo trata de hacer parecer bueno lo que es malo, pero me recuerda porque es el mismo esquema que ellos utilizaban para justificar la corrupción petrolera, cuando metían cuando hablaban de que el señor Bravo era una maravilla y que el señor Capaya era otra, y que el mismo esquema que han utilizado y el mismo cinismo Economista, que han utilizado para saquear los recursos lo utilizan ahora para justificar esta manipulación de los resultados electorales. Voy a tener que intervenir ahora nada más para hacer una pausa, economista, porque tenemos que encadenarnos ya con el centro de mando del Consejo Nacional Electoral.
El titular del organismo está dando la primera explicación de esta mañana. En total, 36.279 actas de 41.042 actas en total del binomio presidencial. Eso a este momento, con corte a este preciso instante. Pasemos con la siguiente dignidad y luego vamos explicando qué pasa con respecto al flujo de procesamiento. Pasemos también, en este momento solicito que pasemos a los asambleístas nacionales. En el caso de asambleístas nacionales, ya a esta hora tenemos de actas validadas e ingresadas oficialmente al sistema de totalización el 55% de actas de asambleístas nacionales, y ustedes pueden ir viendo ahí los porcentajes de votación de cada una de las organizaciones políticas y de cada una de las fuerzas políticas respectivas. Pasemos, por favor, a asambleístas provinciales. Pongamos el ejemplo de 4 provincias, empecemos por Pichincha. Podemos ir viendo por circunscripción. Ahí está la circunscripción 3, Quito Sur, la que se está pasando. Aquí tenemos ya el porcentaje 89,5%, 1.358 actas de 1.517 actas. Esto está en la página web, esto ustedes pueden consultarlo, lo que estamos haciendo es precisamente dándoles un corte a este minuto. Pasemos a otra provincia, la provincia de Guayas. Podemos ver en esta el 84,7%. ¿A qué circunscripción? Circunscripción 4, provincia del Guayas, como pueden ver en la parte de arriba. 84,7%. 2.111 actas de 2.493 actas que en total tiene la provincia del Guayas. Pasemos a mi provincia, la Azuay. En el caso de la Azuay, llegamos ya a 91,8%. Pasemos a otra dignidad, pasemos a parlamentarios andinos. Estos son datos nacionales que, como ustedes saben, se eligió en todo el país. Tenemos el 30% ya de actas ingresadas y validadas de la dignidad de parlamentarios andinos, y ustedes también pueden ir viendo la votación de las diferentes fuerzas políticas. Pasemos finalmente a la consulta popular de los paraísos fiscales. Tenemos el 30,8% de actas ingresadas, validadas, y en este caso también los resultados de la opción sí y de la opción no de los paraísos fiscales que ustedes pueden ir viendo justamente sobre esta dignidad. Les solicito que pongamos nuevamente en la dignidad del binomio presidencial. Quisiera compartirles algunos temas importantes con respecto al procesamiento de las actas, que es el flujo normal que establece la ley con respecto a las actas, y en este caso ingresadas ya desde las juntas receptoras del voto, que han sido debidamente escaneadas y obviamente entradas al centro de totalización. Decirles también que con el porcentaje que tenemos de Asamblea Nacional y de asambleístas provinciales ya podemos ir haciendo
de a poco cuáles son finalmente, cómo quedaría conformada la Asamblea con respecto a los escaños de las diferentes organizaciones políticas. Pero concentrémonos en esta dignidad que es el binomio presidencial, que justamente el Consejo Electoral ayer en la serie de boletines fue informando de las que no continúa el flujo con respecto a los ingresos que se hubo teniendo de forma parcial el Consejo Nacional Electoral. Es absolutamente lógica la respuesta. De todo proceso electoral tenemos actas inconsistentes, tenemos actas rezagadas, que inclusive el promedio de las actas inconsistentes y de las actas rezagadas en este proceso electoral es el promedio históricamente más bajo de un proceso electoral. Por tanto, también un hito importante en lo que significa la construcción de este proceso electoral. Se precisan 3 temas con absoluta claridad: las inconsistencias de las actas, los procedimientos de las actas rezagadas y el proceso de entrega de resultados preliminares oficiales. Podemos poner la presentación, por favor, en donde les vamos a informar el detalle específico con respecto a este procedimiento. La parte de atrás está. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. No sé si podemos poner en alguna de las pantallas acá o solo puede ir la pantalla de acá. Ok. Les decía, este es el sumario de 3 temas específicos que es normal en todo proceso electoral, que vamos a pasar en todas las dignidades, pero que hoy tenemos un avance importantísimo en tiempo real y de forma histórica, entregar resultados justamente de actas totalmente validadas en los porcentajes que dimos hace un momento. Tenemos inconsistencias de actas, procedimiento de actas rezagadas y proceso de entrega de resultados. Pasemos. Inconsistencia de actas. ¿Cuándo se da la inconsistencia de actas? De acuerdo al Código de la Democracia, inconsistencia de una acta es cuando no tenemos la firma del secretario o del presidente o cuando existe una inconsistencia numérica. Y cuando pasa eso, cuando tenemos ese tipo de inconvenientes, pues tenemos que actuar con el protocolo que establece el Código de la Democracia. ¿Qué significa? Que es la Junta Provincial Electoral Territorial la que resuelve sobre esa falta de firma o sobre esa inconsistencia numérica para que la solucione o con la segunda acta o, de ser el caso, pida el reconteo de votos desde las propias urnas, obviamente en la audiencia pública de escrutinio con presencia de los delegados de las organizaciones políticas. Pasemos a la siguiente acta. En este sentido, con datos totalmente claros, por eso es que no podemos avanzar al 100%, existe un 5,49% de actas que presentaron inconsistencias numéricas, es decir, cuyos resultados varían en un 1%. Yo tengo, por ejemplo, aquí pero el total de votos, sumando los votos, dice 235 votos, es decir, tiene una inconsistencia numérica. Estas actas, a diferencia del pasado, estas actas están en la página web y a disposición de todas las organizaciones políticas en tiempo real para que puedan verificar, en el caso de haber alguna inconsistencia, y presentar el reclamo del caso. Por tanto, 5,49% de actas con inconsistencia numérica. Segundo, actas sin las firmas del presidente o del secretario, apenas el 0,30%. Esto verifica la Junta, ve que efectivamente no había la firma del secretario y del presidente e inmediatamente las procesa. Tercero, las actas con inconsistencias numéricas, así como las actas sin firmas, están siendo procesadas ya por las juntas provinciales electorales. Si tenemos un cuadrito, si me permiten, aquí tenemos este cuadro. Quiero compartirles a ustedes. Aquí tenemos este cuadro que da detalle de todas las inconsistencias. En procesamiento técnico, por Mar Corte, en total 2,43%. Tenemos el detalle específico de cada una de las actas y de cada uno de los porcentajes. Ilegibles, el 1,45%. Inconsistencia numérica, el 5,49%. Y sin firma, el 0,30%.
En procesamiento, el 0,36%. Provenientes del territorio nacional, es decir, ustedes saben que teníamos recintos que se llaman RTPAs, recintos de transmisión y publicación de actas, y provenientes del territorio nacional, que están llegando en este momento a las juntas provinciales, que por la distancia en este momento y el día de hoy, estas se procesarán. ¿Cuántas son? El 1,76%. Y finalmente, actas provenientes del exterior, que van a llegar a más tardar hasta el día miércoles, el 0,43%. Esto da el 12,22%. Del 100%. ¿Qué significa esto? Que en esta fase, como en todas las fases que tendremos para las diferentes dignidades, al final no entraremos a un flujo completo del 100% hasta que resolvamos lo que por ley corresponde, las inconsistencias y las faltas de firma. Es un proceso absolutamente normal dentro del desarrollo de un proceso electoral. Pero quiero compartirles también algo que es importante del histórico de los procesos electorales. En el año 2009, el porcentaje de inconsistencias del 8,09%. En la consulta del 11, el 61,16% de inconsistencias numéricas. En el 2013, 7,69%. En el 2017, 5,49%. Por tanto, este es un flujo normal de que obviamente inclusive resaltar que la gran mayoría de juntas receptoras del voto, porque tenemos actas validadas y obviamente y hoy debidamente, pero obviamente en ese margen de datos, y por eso he pedido que se ponga en la pantalla justamente las actas con respecto al binomio presidencial, porque como ustedes saben perfectamente, pues para que se declare ganador a un binomio en la primera vuelta se requiere la mitad más uno de votos válidos o el 40 o al menos el 40% de votos válidos con una diferencia de 10 puntos del segundo. Y en este sentido, obviamente, en estos porcentajes que también tenemos, serán los que definan si existe una sola vuelta o si existen dos vueltas. Para eso es importante que las organizaciones políticas puedan estar en las audiencias de escrutinio, que puedan acreditar a sus observadores y que puedan verificar todo el proceso, que no existe absolutamente nada con respecto a un trabajo técnico bien hecho. El sistema ha funcionado de forma impecable para el país. Eso hay que decirlo de forma clara. Y en este sentido también quisiera decirles, hacemos un llamado a la ciudadanía a esperar los resultados oficiales en un ambiente de paz, pues existen márgenes estrechos para definir si hay segunda vuelta o no hay. Recordamos que justamente en el caso de haber segunda vuelta, nosotros habíamos dicho de forma clara, damos resultados preliminares oficiales, pero inclusive hemos dicho, ustedes conocen, hemos decidido que la entrega de resultados oficiales, que nosotros nos demorábamos 20 días, a un promedio de 5 a 7 días, nosotros daremos antes. Eso del binomio y de la dignidad del binomio presidencial. Inclusive hemos dicho que demos toda la prioridad del caso para esta dignidad, porque obviamente estamos en márgenes estrechos de diferencia para que se pueda definir si existe o no segunda vuelta. Las actas procesadas en un inicio fueron ingresadas, las de los recintos electorales que contaban con un sistema de transmisión y procesamiento de actas, que es lo que he explicado. Existieron actas suspensas por inconsistencias numéricas o faltas de firmas. Existe un procedimiento, no puede el Consejo Electoral violentar el procedimiento que establece la ley. Son las juntas provinciales, nuestras unidades desconcentradas, las que tienen el procedimiento y la competencia para solventar, en este caso, las inconsistencias numéricas y también para solventar la falta de firma. Aquí nadie se esconde, aquí nadie ha cerrado las puertas a este proceso electoral que es inédito con respecto a la construcción de buenas prácticas electorales. Invitamos a la ciudadanía y a los actores políticos a que nunca se agoten las instancias de diálogo y de democracia. Quisiera finalmente, yo voy a hacer una convocatoria pública, tanto al candidato presidencial Lenín Moreno,
como al candidato presidencial Guillermo Lasso para hacer una reunión de trabajo con el Consejo Nacional Electoral en donde explicaremos el detalle de este procedimiento, un procedimiento totalmente normal dentro de lo que significa el escrutinio oficial de un proceso electoral. Y al mismo tiempo, el día de hoy he pedido que hagamos reuniones con las misiones internacionales para que también podamos explicar las fases de esta parte final del escrutinio. Aquí en el Ecuador hay que resaltar la jornada democrática en paz y respetando el orden público. Esperamos que continúe así también. Es el detalle con este proceso. Muchísimas gracias. Señor presidente, señores consejeros, con su permiso damos paso a las inquietudes por parte de los medios de comunicación. Vamos a tener una pregunta por medio para que todos sean sueltas, por favor. Iniciamos con Roberto Rueda, Diario Expreso. Bueno, Abraham, amigos televidentes de todo el país, una explicación que ha hecho el presidente del Consejo Nacional Electoral con relación al porcentaje que hasta el momento es publicado a través de la página web del Consejo Nacional Electoral. Y, por supuesto, los porcentajes que tienen que ver con las inconsistencias, la ilegibilidad, entre otros aspectos que circulan o redondean el 100%. Escuchemos un poco la pregunta, por favor. Una sustracción de actas de escrutinio. ¿Cuál va a ser la actitud del CNE ante esta situación? La siguiente inquietud, Diego Barrera, de Radio Pública. Presidente, autoridades, buenos días. Algunos actores políticos están hablando ya de fraude electoral. El candidato a la vicepresidencia por el movimiento, creo, Andrés Páez, según un audio que circula, manifiesta que a las 11 de la noche del día de ayer se suspendió el conteo de votos. Y en ese entonces el Consejo Nacional Electoral habría metido mano a las urnas, manifestó. ¿Cuál es la respuesta del CNE y qué acciones realizó el organismo electoral durante el proceso para garantizar la transparencia? La siguiente inquietud, Vicente Ordóñez, Diario El Universo. Buenos días, presidente. Quería saber un poco más de detalles sobre el llamado al diálogo. ¿Cuándo lo va a iniciar el diálogo con los dos candidatos que se disputan estos comicios? Y además quería ver qué respuesta usted le da a las personas que se autoconvocaron a las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral, así como también en Guayaquil. ¿Qué tipo de garantías usted les da a este grupo de personas y qué tipo de seguridades, básicamente, respecto a los 12 puntos que faltan por ingresar de las actas? Gracias. La siguiente inquietud, Jean-Paul Bardellini, de la cadena NTN. Buenos días. Sí, mi pregunta es que nos explique un poco qué debemos esperar en estos 3 días del procedimiento. ¿Van a ir a las juntas provinciales electorales? De hecho, se podría hablar ya de que en algunos abrir las urnas para hacer un conteo voto a voto. Que nos explique qué es lo que la ciudadanía va a vivir estos 3 días del proceso de revisión, estas inconsistencias sobre todo, hasta que llegue también material que tiene que llegar tanto de las zonas alejadas como también del exterior. Que nos explique un poco eso. ¿Se podría llegar a contar voto a voto, abrir de nuevo de pozo? ¿Es posible? La siguiente, Eduardo Córdoba, de Televisión Pública. Gracias, presidente. Un poco para complementar quizás la pregunta que ya se hiciera hace algunos instantes con relación al audio y al llamado que hace el candidato vicepresidencial por el movimiento, creo. Él de alguna manera ha calificado incluso de miserables a los consejeros del CNE. Este es un ánimo que rechazaría el diálogo que usted está llamando por una parte y por otra. ¿Cuál es la actitud o la respuesta, el trabajo que diferentes misiones? Muchas gracias. La siguiente pregunta, María Gracia Acosta, Teleamazonas. Respecto al tema de asambleístas nacionales, se podría también confirmar escaños. El presidente de la República dijo ya que ellos tendrían como Alianza País por lo menos 75 asambleístas. ¿Podrían ustedes confirmar aplicando qué método ustedes ya se podrían hablar, así como lo dijo el presidente Correa, de un número exacto de asambleístas, un porcentaje? Y si es así, podrían manifestarnos cómo quedaría distribuida también la asamblea. Gracias.
Presidente, en este momento faltan alrededor de conocer el 12% de los resultados de los comicios para el binomio presidencial. En la información que usted acaba de dar, tenemos un 5.49% de actas con inconsistencias numéricas, un 0.30% que no tienen firmas de secretario o presidente de Junta. Hay otra cifra de las actas rezagadas, 1.76 provenientes del territorio nacional y 0., es decir, no llegan a 8% la suma de ser los resultados del binomio presidencial. La siguiente inquietud, Wilmen Torres, Diario El Telégrafo. Segunda vuelta, se podría decir que hay segunda vuelta, primera vuelta, entonces quiero que nos aclare esto al respecto. Para finalizar las inquietudes, María Belén Arroyo, Revista Vistazo. Buenos días, presidente. Por favor, ¿nos puede indicar en términos absolutos y relativos cuál es el peso del voto en el exterior y estas actas, cómo van a redundar en el resultado final, entendiendo que en la subdivisión del total de actas en problemas del ese 12.22, ojalá pudiera hacer énfasis en cómo está dividido internamente este grupo para comprender bien todas las inconsistencias? Gracias. Señor presidente, son todas las inquietudes que tenemos hasta el momento. Gracias. Con respecto a planteadas, primero, ¿por qué tenemos un flujograma con respecto a cómo han ido ingresando las actas del binomio presidencial? Aquí está el flujograma. Como ustedes ven, inmediatamente pues hubo obviamente un ingreso importante y de ahí se ha estabilizado totalmente hasta ir a un momento en el que tenemos poco ingreso de actas por esto, porque les hemos explicado hoy en esta rueda de prensa, precisamente es las inconsistencias que tenemos por las cuales no se pueden dar como actas validadas. El porcentaje que tenemos son de actas validadas sin inconsistencias numéricas y sin ningún tipo de inconveniente. Por tanto, creo que eso es lo importante de señalar. Hoy hay un flujo mucho más lento porque se tiene que cumplir con el procedimiento que establece la ley. Con respecto a la sustracción de actas de escrutinio, nosotros no vamos a basarnos en especulaciones ni en temas que no estén debidamente documentados. Y en este sentido, toda acción, hoy hemos desplegado también equipos al territorio, toda acción tiene que tener su informe escrito, tiene que tener también su denuncia para que podamos establecer de forma inmediata cualquier tipo de procedimiento que prevé la ley. Así es que en este sentido circulan muchas cosas en redes sociales, muchas de ellas obviamente que también nos preocupan de ver que efectivamente tengamos los documentos completos, que tengamos, no tengamos ningún problema con respecto a actas, a papeletas. Son casos totalmente aislados con respecto al proceso electoral que está ocurriendo con absoluta normalidad en el país. Tenemos juntas provinciales que están sesionando y que están sesionando para llegar al 100%. Juntas provinciales que nunca antes, que se han esperado los 20 días del proceso y que eran días, tardes y noches de un proceso electoral que hoy esperamos, inclusive en muchas provincias podríamos dar un reporte, hoy cerrarán al 100% ya las actas de escrutinio del presidente. En ese sentido se está... No son inconvenientes generalizados, pero que lastimosamente igual a través de redes sociales se busca tratar de generalizar y poner un ambiente de que existen problemas con respecto al proceso electoral, pero obviamente que nos preocupan y en ese sentido pediremos los informes del caso. Hablar de los adjetivos del señor Páez, comentarios, para mí ninguno. Con respecto a candidatos y al diálogo, hoy mismo oficiaremos a los candidatos presidenciales para expresarles la posibilidad, acepten ellos, una reunión de trabajo en donde podamos
precisamente explicar cuál es el procedimiento, cuál es el flujo, lo que preguntaban otros medios de comunicación, qué es lo que viene, para evitar cualquier tipo de suspicacias. Hemos dicho claramente desde el primer día, las elecciones no se ganan con especulaciones, las elecciones se ganan con votos. Por tanto, convocaremos de forma inmediata, esa es nuestra obligación como Consejo Nacional Electoral. Si existen preocupaciones con respecto a esta fase tan importante del cierre del escrutinio, y obviamente en márgenes tan parejos, pues es obligación del Consejo Electoral. En estos márgenes es donde se pone a reto la institucionalidad, ahí es donde se pone a prueba el proceso electoral. Y en este sentido, que se transparente absolutamente todo, porque aquí hemos dicho desde el primer día, no se va a regalar ni se va a quitar un voto absolutamente a nadie. Hemos trabajado generando un nuevo sistema de escrutinio. Quisiera pensar estos mismos resultados sin que hayamos tenido la posibilidad de presentar los datos a este porcentaje, como lo hemos hecho en el mismo día y hasta el día siguiente. Con respecto a las juntas, los procedimientos de proceso de revisión y si es que es posible llegar al reconteo. Vamos al procedimiento. El procedimiento, en el caso de inconsistencias, señala que los órganos que llevan adelante este procedimiento son las juntas provinciales electorales. Esto se lo hace de forma desconcentrada en las 24 provincias del país. Por tanto, ¿a quién le corresponde? En la audiencia pública de escrutinio. Recordemos que las juntas este rato en el territorio están en audiencias públicas de escrutinio. Van a ir verificando todos estos porcentajes, que ya voy a volverlos a repetir para que vean que cuadran los porcentajes. Veo que a lo mejor no se tomó nota de alguno. Las juntas provinciales electorales, en el caso de que veamos la inconsistencia por falta de firma, verifica que efectivamente es falta de firma, que no es numérica y ordena el procesamiento del acta. Y en el caso de la inconsistencia, 5,49% de inconsistencias numéricas, es decir, no ha coincidido el número de votos con el número de votantes. En ese caso, el procedimiento es primero, existe una segunda acta, que primero se verifique esa segunda acta que se tiene dentro del flujograma de custodia de los documentos electorales, y si con esa segunda acta ya se supera la inconsistencia numérica, se ordena el procesamiento. Si no se supera con esa segunda acta, la Junta Provincial Electoral ordena el reconteo de los votos de esa junta respectiva y obviamente en audiencia pública de escrutinio, con presencia de los delegados de las organizaciones políticas. Ese es el procedimiento, John Paul, que establece la ley. Este no es un procedimiento que lo establece el Consejo, lo establece la ley. Y por eso hay que seguir lo que establece la ley para poder seguir avanzando en el procesamiento de datos. Claro, en la impugnación respectiva, pero presentando la inconsistencia del caso. Y ahí hay un tema fundamental. Las actas están publicadas en la página web. Hoy las organizaciones políticas tienen acceso a las actas, a todas las actas validadas o no. Por tanto, eso les permitirá, obviamente, presentar cualquier tipo de reclamo con respecto a esto. Seguramente, las organizaciones políticas, por el margen que tenemos, esperamos en estos días que habrá audiencias de escrutinio en donde las organizaciones políticas estarán haciendo sus reclamos respectivos. Pero ese es el procedimiento el que señalé hace un momento. Con respecto a los escaños, nosotros lo que tenemos es la votación, damos datos oficiales y obviamente cada uno tendrá la libertad de hacer los cálculos políticos, estadísticos, electorales, para decir cuántos escaños tendrá. Al Consejo Electoral lo que puede hacer ya con porcentajes tan altos es obviamente el momento que hagamos el cierre, que llegamos al 100%, hacer ya justamente el cálculo para la asignación de escaños aplicando los métodos que establece la ley. En el caso de asambleístas nacionales, el método Webster, y en el caso de asambleístas provinciales y parlamentarios andinos, el método DON que señala la ley. Pero obviamente ustedes también pueden tener acceso ya en línea. Este rato pueden checar por provincia. Y chequear por provincia también les permitirá a ustedes poder hacer su análisis y su estadística para ver cuántos asambleístas o escaños tendrá cada organización política. El Consejo no lo puede hacer ahora, hay que cerrar el proceso. Y en este sentido, seguramente, también en las otras dignidades, pues tendremos estas inconsistencias pequeñas, numéricas, actas sin firmas, que habrá que cerrar ese proceso, y eso nos hemos comprometido a que sea en esta misma semana para todas las dignidades. Así lo hemos dicho, en un promedio de 5 a 8 días. Y eso lo estamos cumpliendo con una entrega de datos, justamente de datos oficiales que lastimosamente se presentan a especulaciones en este momento precisamente por los resultados apretados. Ojalá podamos hacer un mejor ejercicio de cultura política en el país, creo que ese también es un llamado. Con respecto a la pregunta, ¿puede alterar o no los datos?
esperemos a que se cierre el 100%, que ya no tengamos ningún recurso por revisar, y obviamente solo ahí podríamos definir si vamos a una segunda vuelta que está planificada para el 2 de abril o se cierra el proceso en una sola vuelta si es que se alcanza el puntaje respectivo. Con respecto a actas en el exterior, si me ayudan, ¿cuántas actas son y qué peso tienen? No sé el dato técnico, no tengo en mi cabeza. No. Sí, estas son las rezagadas. Estas son las rezagadas, provenientes del exterior. Diego, ¿qué porcentaje, si me puedes...? Dentro del registro electoral que es público, los electores dentro del exterior son cerca de 378.000 electores. Eso representa el 2.9% de la... Está disponible para que revisen también ya las imágenes que están publicadas, y ahí tenemos también lo que es inclusive el ausentismo que también se ha producido dentro de cada una de las jurisdicciones. Y con respecto, repito nuevamente el cuadro, porque creo que había ahí que en la suma no cuadraba. Tenemos con el procesamiento técnico, con mal corte, 2,43%. Esto, el día de hoy, estamos seguros, ya están las juntas trabajando en medida de que también se presten las condiciones para que las juntas trabajen con absoluta normalidad. Esperamos eso. Ilegibles del 1,45%, inconsistencias numéricas el 5,49%, sin firma el 0,30%, en procesamiento el 0,36%, provenientes del territorio nacional de las áreas rurales 1,76% y provenientes del exterior el 0,43%. El total, que esto hicimos con corte antes de las 9 de la mañana, hoy ya vemos que tenemos un poco más de actas. Este es total en el exterior, pero podemos poner el total general, por favor. El total que hicimos en el corte en su momento era 87,78% y en este da el 12,22% la suma de estos porcentajes que he mencionado en este momento. ¿Cuáles? De todos estos temas, de el mal corte, de ilegibles, de sin firma, de provenientes del territorio nacional y de provenientes del exterior, mañana, obviamente el exterior creo que es el miércoles, se van a superar porque estas actas no es que tienen inconsistencias numéricas, sino tienen estas dificultades técnicas y enseguida se procesarán. Las actas que van a generar un procedimiento en la Junta que es más demorado, si se puede decir así, porque tenemos que cotejar con la otra acta y de ser el caso también hacer el reconteo de votos, es las que tienen inconsistencia numérica, que en este caso en el caso de las de exterior habíamos hablado que llegarían a más tardar el día miércoles. El binomio presidencial, por tema de resultados, hemos dicho toda la prioridad de la institución para cerrar el tema del binomio presidencial, también inclusive para evitar especulaciones. Pero la entrega de resultados oficiales de todas las dignidades, nosotros nos hemos puesto como meta en un plazo entre 5 y 8 días máximo para entregar resultados de todas las dignidades. Así es que eso está dentro de la planificación que ustedes saben, la planteamos en el mes de febrero. Compañeros, en orden, por favor. Daniel Montalvo Gama. Si me ayudan 2 preguntas más y cerraríamos la rueda de prensa. Daniel y Cristian, muchas gracias. No a problemas numéricos de inconsistencia, sino más bien a problemas técnicos. Eso sí se va a seguir cargando durante estos días. Quiere decir que no se estabiliza en el porcentaje que tenemos de 88.5, no se queda ahí. Como ustedes ven, inclusive va subiendo muy lentamente, pero es en base a lo que se va procesando. Por ejemplo, en este momento, cuando hicimos el corte, en procesamiento teníamos el 0,36%. El momento que superamos el mal corte o las que son ilegibles, o en este caso la falta de firma, o las provenientes del territorio nacional o las provenientes del exterior, inmediatamente superado ese tema técnico, que no es inconsistencia numérica, se ordena el procesamiento. Por tanto, nos vamos a concentrar en superar estas dificultades que tenemos, que son
son normales del proceso, y obviamente también en ver cuál es el flujo ya para inconsistencias numéricas. Así es que a tu pregunta, se seguirán cargando las actas que ya pasen a la fase de en procesamiento, e inmediatamente ustedes podrán ir viendo que eso va subiendo. Claro, la especulación surgió en que teníamos un flujo que iba muy rápido, primero el 20%, luego el 30%, luego el 50%, luego casi el 80%, y se detuvo ese flujo, pero es precisamente porque, inclusive, quisiera darles con números, vamos a hablar no de porcentajes. En procesamiento técnico, mal corte, 997 actas. Ilegibles, 596 actas. Inconsistencias numéricas, 2.255 actas. Sin firma, 122 actas. En procesamiento, 148 actas. Provenientes del territorio nacional, de las áreas rurales, donde no hubo recintos de transmisión, 721 actas. Provenientes del exterior, 178 actas. Pero por favor, esto contextualicémonos, y lo pido así a los medios de comunicación, estas actas, pero tenemos válidas 36.025 actas válidas que nos dan obviamente el 87,78% de resultados. Esas son actas válidas, y el resto, para llegar a las 41.042 actas en total, el resto son numéricamente las actas que les he mencionado. Finalizamos con Cristian Hidalgo, TC. Presidente, tan solo para completar la información que usted había entregado, ¿se tiene ya una fecha tentativa, un día en el que se podría ya especular, se daría esta reunión con los dos candidatos a la presidencia de la República? Y tan solo para evitar especulaciones, ¿se podría entonces decir que el día jueves tendríamos ya datos del 100% del proceso? Justamente vamos a ponernos en contacto para propiciar las reuniones. Obviamente esperamos la voluntad de los candidatos para que puedan reunirse. Y en este sentido informaremos cuándo cerrará una reunión, pero es una reunión absolutamente técnica entre, en este caso, la organización política y su candidato y el Consejo Nacional Electoral. Así lo plantearemos, hacemos ese llamado. Serán los candidatos los que decidan asistir o no, o delegar, porque esta es una reunión técnica que nos permita transparentar las fases, que permite inclusive saber cuál es el procedimiento. Esto será inmediato, porque lo que no queremos es, en este momento ya las juntas están empezando a procesar estas inconsistencias, y de forma inmediata queremos que procesen las inconsistencias numéricas también, para que podamos decirle al país si existe una vuelta o si existen dos vueltas. Creo que ese es un compromiso que el país espera. Pero obvio, por eso quisiera decirles, hoy mismo oficiaremos y pondremos en contacto para ver si las reuniones podrían hacerse la misma tarde de hoy o a más tardar el día de mañana. Serán reuniones técnicas. Y con respecto a días, nosotros hemos dicho, entre 5 y 8 días, resultados definitivos de todas las dignidades, pero vamos, Cristian, a darle prioridad a esta dignidad, porque obviamente hay un tema todavía por resolverse, si es la segunda vuelta o no con respecto a este proceso electoral. Vicente, yo creo que primero volver a hacer ese llamado a la paz, ese llamado a que se esperen los resultados definitivos, el llamado a evitar las especulaciones, el llamado a que con este proceso y con este sistema de escrutinio estamos garantizándole al país un tiempo de respuesta inédito. Pero obviamente, voto a voto, el que exista o no una segunda vuelta electoral. Y por eso el llamado a que puedan acreditar sus delegados, a que puedan asistir a las juntas, a las audiencias públicas de escrutinio, pero en paz, respetándonos entre todos. Yo creo que ese es el principal llamado. Yo no voy a responder a ningún tipo de adjetivo, y obviamente también en este sentido cada uno será responsable de lo que dice, y también cada uno, y los voceros y los líderes, serán responsables de a qué nivel de violencia le queremos llevar a la sociedad. Y obviamente también serán responsables de la integridad de las personas en el caso de que ocurra algo. Este es un llamado a la gente, a que la gente pueda ingresar a las actas, a que pueda ingresar a los datos, a que podamos terminar este proceso electoral como arrancamos, en una fiesta democrática, en paz, respetando el orden público, que creo que nos merecemos todos. Lamentablemente, vemos comentarios en redes sociales que buscan incitar a la violencia, que buscan agredir a las personas. Esperemos que eso no pase. Aquí estaremos. Esta es una institución que ha abierto las puertas y que ha transparentado como nunca antes el sistema electoral. Y con respecto, había una pregunta sobre la valoración de las misiones internacionales. Ya darán sus informes, y es precisamente sus informes que darán a conocer cómo han visto la jornada y obviamente también este sistema de escrutinio, y ojalá
esos informes, que además nos dejarán recomendaciones técnicas, nos permitirá también mejorar a futuro, pero que también se haga una valoración de lo que establecen esos informes de misiones internacionales. Señor presidente, señores consejeros, agradecemos por su presencia, damos por finalizada. Así concluye esta conferencia de prensa otorgada precisamente por el titular del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, dando a conocer los últimos hechos que ahora mismo han ido variando también, mientras el presidente del organismo electoral daba los resultados, el balance de estas cifras. Pues ya teníamos un nuevo marcador, digámoslo, 88.5 las actas escrutadas, el 39.12 para el candidato Moreno, 28.30 para el candidato Guillermo Lasso. Habría que ver este tema de las actas que han presentado inconsistencia y de este 12.28% que resultará también ser cifras importantes, ¿verdad? Para definir. Lo que sí me ha llamado la atención, Francisco, es que el presidente del organismo electoral ha dicho que para tener una respuesta concreta para el país con un 100% de actas, necesitaremos entre 3 y 5 días. ¿El Ecuador podrá esperar tanto? Me pregunto. Bueno, yo creo que no, o sea, esto puede caldear los ánimos y yo pienso que el Consejo Nacional Electoral deberá acelerar. Pero para ayudarnos un poco a revisar esto, está en la línea telefónica el doctor Santiago Basabe. Además, él venía haciendo un seguimiento al proceso electoral, había pedido a los ciudadanos que entraran a la página web creada desde la Flaxo para opinar, para hacer el seguimiento. Santiago, buenos días ya, sí, o sea, estamos cerca del mediodía. Así es que, bueno, ¿cómo ha sido y qué evaluación podríamos hacer en virtud incluso de estos últimos datos, Santiago? Buenos días. Hola, buenos días, Francisco, ¿cómo vas, Verónica? Buenos días a la audiencia de Radio Democracia. Bueno, creo que es lamentable la forma y la agilidad, sobre todo con la que el Consejo Electoral ha manejado el tema del conteo de los votos. Yo estoy desde muy en la mañana colocando información sobre el avance de la votación, y para que la audiencia tenga una idea, demoraron y las 9:30 de la mañana contaron un punto porcentual. Entonces, afortunadamente somos un país pequeñito con pocos electores, porque si fuéramos un país como Colombia o como Argentina con este Consejo Electoral, tendríamos que esperar de aquí casi hasta el fin del año. Y creo que esto, más allá de lo anecdótico, es importante, porque en la medida que siga pasando el tiempo y que no tengamos resultados definitivos, al menos para lo presidencial, van a seguir aumentando las dudas, las incertidumbres de la gente, la desconfianza mayor de la que ya existe por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, yo sí creo que es necesario que desde la ciudadanía se haga un llamado a que el Consejo Electoral termine por fin de procesar estas actas que están aún por escrutarse. Faltan cerca de 12 puntos, sí. 12 puntos, están en 88 y un poquito más ahora, entonces creo que eso va a ser necesario. El otro tema también que ha quedado medio en el aire es el Consejo Electoral contrató un sistema de conteo rápido, que al final nunca se supo qué pasó, por un lado, y por otro lado, esa no es una función del Consejo Electoral. O sea, normativamente el Consejo Electoral no tiene esa facultad. No entiendo cuál fue el motivo de haber contratado eso cuando la función del Consejo es otra. La que sí le correspondía es la de la población, de la ciudadanía organizada, por ejemplo, alrededor de participación ciudadana, que lo hizo bien, incluso pasando por las adversidades que se reportaron ayer en la mañana. En todo caso, Francisco, yo creo que lo que había dicho al inicio, me parece que la página web del Consejo Electoral informa de forma excesivamente lenta, cuando no está caída la página, y eso desafortunadamente va en contra no solo de la objetividad y de la credibilidad del Consejo Nacional Electoral, sino de todo el proceso en general. Ahora, pero doctor Basabe, de alguna manera el presidente del organismo ha justificado aquello en función de estas inconsistencias numéricas que tendrían que ser revisadas para poder tener informaciones. ¿Realmente un proceso de estos amerita un tratamiento así? Bueno, sí, pero eso lo pudo haber dicho ayer mismo, ¿no? O sea, ¿cómo se puede entender que un país
que está viviendo el inicio del siglo XXI, el Consejo Electoral a las 11 de la noche diga, bueno chicos, nos vamos, nos vemos mañana, los canales privados cierran la transmisión, los canales públicos que estuvieron alrededor, y la mañana del día de hoy nos desconectamos totalmente de un proceso donde se está decidiendo el futuro de un país. Eso no puede darse ni desde los medios de comunicación y muchísimo menos desde el Consejo Nacional Electoral. Si bien hubo una muchísima celeridad para ofrecer los resultados... 60% Claro, desde las 8:30 de la noche, del 50%, luego la cosa devino en una lentitud que yo realmente no encuentro ninguna justificación para ello. Sí, es que se había previsto que podían haber inconsistencias, dificultades y que esto iba a demorar más. Bueno, el Consejo Electoral tuvo tiempo para prever todo esto, no sé, conseguir más capacitación, más funcionarios, más tecnología, yo no sé, lo que fuera necesario, en vez de gastar en un conteo rápido, por ejemplo, para que la población tenga la información rápida, concisa y de primera fuente. Claro, y son de las cosas que a uno le quedan con ese saborcito amargo de lo que podría estar ocurriendo. Pero una consulta, Santiago, de lo que se pudo hacer el seguimiento y de las investigaciones que ustedes han realizado, esta posibilidad en algunos casos y la certeza en otros de la segunda vuelta electoral, ¿se puede ya un poco ir trabajando en esa idea o qué recomendarían desde la academia hacer? A ver, o sea, la recomendación más conservadora sería esperemos un poco más, esperemos que se procese un poco más los datos para poder tener una mayor certidumbre. La recomendación un poco más menos conservadora, digámoslo así, es que tal cual están los datos, el porcentaje de votos que han sido ingresados, las mesas escrutadas, la tendencia existente entre los dos, yo me atrevería a decir que es poco probable, realmente poco probable que el señor Moreno pueda llegar a los 40 puntos, que es lo que le pondría como triunfador en primera vuelta electoral. Podría suceder alguna eventualidad, algo que esté fuera del extraordinario, algo muy extraordinario, pero a partir del muestreo que se ha dado, si esto lo cruzas con los datos de Sedatos, de Ángel Polibio Córdoba, yo creo que es bien difícil que algo extraño pueda pasar. Sin embargo, esto no quiere decir de ninguna manera, y por eso puse las dos posiciones, la muy conservadora y esta un poco menos, esto no quiere decir de ninguna manera que la gente que está en el Consejo Nacional Electoral presionando por los resultados, por unos resultados rápidos y que sean transparentes, deje de estar ahí. Creo que ese ha sido un gran ejercicio de la población, independientemente de cuál sea su candidato, cuál sea su posición política. Pero el hecho de estar ahí, de estar presionando por los resultados, me también de esta rueda de prensa que acaba de dar el señor Pozo, así es. Entonces yo creo que la presión ciudadana va a ser fundamental desde esa perspectiva y desde esta otra. Te digo, hay esas dos visiones. Yo creo que es poco probable, es bien difícil que ahora mismo se pueda modificar esa correlación que está dada entre los votos de Moreno y los votos del señor Lazo. Y es que es en efecto, ¿no? Este llamado que no ha terminado, las calles siguen viendo la presencia de los ciudadanos. Yo voy a aspirar a que en breve podamos tomar contacto, además también con lo que está ocurriendo en las afueras del CNE, aquí en la capital de la República. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurra y un poco también haciendo una anticipación de que este programa va a seguir consultando a los actores políticos. Muchísimas gracias al doctor Santiago Basabe por haber atendido nuestra llamada. Y vamos a estar al pendiente de Santiago de volver a comunicarnos con usted en el transcurso de la jornada, pero adicionalmente también advertirles a ustedes que tenemos más invitados, más pronunciamientos y mucho más que compartir en este que resultó ser un día histórico para el Ecuador entero, Francisco. El después del 19. ¿Te imaginas? Es el día después, sí. Y seguimos el Ecuador y creo que, como ha sido costumbre en este medio de comunicación, hacer un seguimiento a los actos trascendentes del país. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos. Ser Exa es trabajar todos los días por un país mejor.